Bienvenidos. En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. Mundo. Mundo Insólito Radio con Aarón, David Cuevas y el horóscopo del fin de semana. No olvidéis que podéis seguirnos en todas las redes sociales y también por la plataforma iVoox, donde encontraréis todos los programas realizados hasta el día de hoy. También podéis escuchar todos los mejores programas del mundo del misterio del momento en Unidos por el Misterio, radiomundoinsólito.es. Retornamos en unos instantes. Mundo. Jorge Río, buenas noches, bienvenido a Mundo Insólito. Hola Juan Carlos, un placer. Compañero, amigo, compañero, hoy tu participación en este pequeño nuestro programa viene dado por una creación literaria que la has titulado 20 puertas hacia el más allá. 20 puertas hacia el más allá es un estudio de lugares encantados, ¿no? Eso es, así es, 20 puertas hacia el más allá, un estudio de lugares encantados, un libro que recoge muchas historias que ya hemos tratado en Mundo Insólito Radio, como el tema de Capusquets, o el Hotel de las Almas, Ampurias, o el propio castillo de Bebelburg, ¿no? Pero además relata la historia documentada de otros muchos lugares que no he hecho públicos hasta el momento de construir o darle forma a este proyecto literario. Este libro, supongo yo, este estudio es un resumen, por así decirlo, de una trayectoria de investigación que llevas realizada durante largos años, ¿verdad? Bueno, más que un resumen, la verdad es que cada capítulo es bastante extenso. O sea, por ejemplo, vuelvo a lo que he dicho antes, esos temas que hemos tratado en Mundo Insólito Radio, aquí los he extendido a niveles superlativos, o sea, con cualquier tipo de detalles, con las imágenes más precisas de cada lugar, con su ubicación, su ficha técnica, si tiene propietarios, si no lo tiene, si es del ayuntamiento, en qué estado está, cualquier cosa, o sea, con mapas, absolutamente cualquier tipo de detalle que la gente necesite para cuando quieran ir a estos lugares, que sé que hay muchas personas que después de escuchar las intervenciones o cuando vienen por aquí quieren visitarlos, tengan toda la información en un mismo libro de estos lugares y no tengan que estar buscando. Cuando digo toda la información es información fiable, información sacada de archivos,
información de testimonios, o sea, toda una historia coherente. No van a encontrar las típicas leyendas negras, las típicas historias de muerte, de dolor. Si las ha habido, saldrán. Si no, evidentemente las desmentiré. Lo que van a encontrar es sobre todo la historia verídica desde cuando se construye cada edificación hasta el momento que quedan abandonadas. Cuando he dicho un resumen me refería a que, bueno, de los tantos lugares que habrás visitado y habrás investigado, has escogido 20. La pregunta es, ¿por qué estos 20 y no otros? Bueno, porque estos 20 no otros, quizás porque son los más potentes, quizás porque son los que a mí más me han llenado y quiero compartir eso con los lectores y con la audiencia. Quizás son los lugares más especiales. Sin embargo, han habido más que se han quedado en el tintero, porque ya consideraba que entonces el libro iba a ser realmente en exceso. Pongamos que normalmente en un libro, un capítulo, pues puede durarte una página o dos. Aquí un capítulo puede durar 10, 12, 14 páginas, hablando de cada lugar. Entonces, consideraba que con 20 ya había suficiente, sobre todo para remarcar los lugares más importantes. Pero han quedado algunos en el tintero, que no hay que desprestigiarlos, que saldrán en próximas ediciones bueno, habrá que buscar otro título, pero bueno, será como otro 20 puertas hacia el más allá. ¿No? Como una segunda parte. Has mencionado que hablas un poco de la historia de cada lugar, un poco de la investigación que habéis realizado allí. ¿Qué diferencia unos lugares de otros? ¿Las experiencias que habéis tenido, las grabaciones que habéis obtenido? Porque yo me imagino que de todos habéis sacado alguna parte misteriosa que hayáis investigado, ¿no? Por supuesto, todos hemos sacado 1001 experiencias diferentes, grabaciones diferentes. Sin embargo, podríamos decir que prácticamente ningún lugar se diferencia del otro, excepto por la historia que se esconde detrás. En el fondo, todos, porque como digo, van a encontrar historias muy diversas. Algunos son monumentos abiertos al público, otros son bares o restaurantes que actualmente están en funcionamiento, museos que la gente puede pagar su entrada y ver. Pero pese a que estén abandonados o no, lo único que va a cambiar es su historia, porque la fenomenología se repite de la misma manera en un lugar activo y abierto al público que en un lugar dejado, digámoslo así, ¿no?, de la mano de Dios. Entonces, me gustaría remarcar eso, que la fenomenología prácticamente van a ver que es la misma en todos los lugares, porque lo que he intentado con este libro es que la gente tenga una perspectiva diferente de lo que es un lugar encantado, que empiecen a entender que no tiene que quedar abandonado, que no tiene que haber una historia de muerte trágica, lúgubre detrás, que cualquier lugar es propicio si las circunstancias así lo requieren. ¿Cuál de estos 20 escogidos lugares que tienes en este libro, que vamos a decir que no ha salido todavía, ¿no?, que va a salir para el mes que viene o para marzo, creo que recordar que me has dicho, ¿cuál de todos estos 20 lugares es el que más te ha impresionado a ti, el que más te ha marcado, donde te has llevado una sensación más extraña o has conseguido una experiencia mejor? Esta pregunta ahora mismo comprendo cuando yo estoy detrás de los micrófonos y se lo hago al escritor, que me dice, no puedo elegir, pues ahora entiendo la sensación, ¿no? En la tesitura en los que los ponemos entre la espada y la pared. No podría elegir. A ver, yo tengo siempre mi lugar, mi pequeñito Shangri-La, mi lugar predilecto, que fue donde empecé, y también sale en este libro, como no. De hecho, lo cierro con él, esto es un anticipo que puedo dar, cosa que es el inicio de toda mi carrera, pero cerrar este libro con él, que es Santa María del Collet, el monasterio benedictino. Aquí van a encontrar una historia realmente sorprendente, vestigios de romanos, de íberos, de celtas, de monjas, de piratas, de la guerra civil, de familias que supuestamente se han asesinado por leyendas. O sea, todo lo inimaginable, todo se encuentra en este lugar. Y de todos los lugares, allí donde más fenomenología activa y potente se pudo registrar, tanto hace ya 22 años como a día de hoy, fue en ese lugar. Entonces, si tuviera que elegir alguno de los 20, quizás me quedaría con este, pero todos tienen algo que los hace especiales. Por ejemplo, cuando hablo del capítulo del anatómico forense, pocas son las personas que han podido pasar una noche en un anatómico forense activo, con un médico forense y con cadáveres que acababan de llegar de un accidente o de un infarto y poder experimentar toda la noche allí. Pues eso es lo que intento que junto con otros capítulos, que la gente pues transmite esa sensación. Fíjate que estoy leyendo el índice que tienes en el libro y aparte de todos los lugares catalanes que veo, hay otros lugares que no sé cuáles son, como por ejemplo la casa del Jack el Destripador y el famoso castillo
aquel que hablamos en Mundo Insólito Radio, que era el castillo aquel alemán, de difícil pronunciación. Sí. No sé si tú te atreves a pronunciarlo. Petersburg. Sí. ¿Está todo relacionado alrededor de Cataluña o hay otros lugares que no son catalanes aparte de este castillo alemán? Bueno, por ejemplo, a ver, es lógico que yo, al ser de la comunidad catalana, tengo más cerca este tipo de lugares, y hay que decir que la comunidad catalana podríamos decir que es el lugar más potente a nivel de fenomenología, donde más lugares alberga, donde más lugares aún hay por descubrir. Podemos encontrar algún lugar del exterior, como tú bien dices, Bebesburo, por ejemplo, el tanatorio del sur, o cuando hablo del capítulo de Ciudad de Tinieblas, todo eso son lugares que no están en la comunidad catalana. ¿La casa de Adolfo Suárez? Sí, la casa de Adolfo Suárez todo el mundo lo va a confundir con una casa que tiene en Madrid, pero a medida que profundicen en la historia verán que no es esa. Es una casa, se la ha apodado así, su nombre real es la casa de Antonio Van de Valle, y es donde Adolfo Suárez pasó sus primeras vacaciones como presidente, como el primer presidente de la transición, pero a la vez, estando en esta casa, al juntarse con este personaje, fue lo que ya le llevó al declive de su carrera política, ¿no? Luego, a partir de aquí, ya verán cómo entran en juego los GAL, cómo entra en juego la banda terrorista ETA, y a partir de aquí ciertos fenómenos extraños que se suceden en el momento que la casa queda abandonada. Jorge, ¿por qué vemos fantasmas? ¿Por qué vemos fantasmas? Bueno, eso es una pregunta un poco complicada de responder. No es porque nosotros veamos, sino porque ellos se dejan ver, ¿no? Lo que hemos aprendido a lo largo de todo este tiempo en estos lugares es que hay un condicionante siempre que somos nosotros, pero a la vez desconocemos por qué provocamos que ellos se puedan manifestar. Hay un capítulo precisamente también que hablamos de esto, y en ese capítulo también me ayudó a confeccionarlo Pedro Amorós, y coincidimos en muchos puntos en que hay una parte física, es decir, si tuviéramos que aplicar la lógica, diríamos que cuando una entidad, un espíritu, un fantasma, llamémosle de diferentes maneras según cada uno lo entienda, atraviesa, digamos, la barrera de su mundo al nuestro, al no estar ellos compuestos de la misma materia que nosotros, hay como lo que nosotros llamamos el fuego de San Telmo, ¿no? Hay como una reacción eléctrica, química, que hace que podamos verlos de esa manera, ¿no? Con esa luz fluorescente de color azul, verde, amarilla, es cuando empiezan a saltar nuestros detectores de campo, cuando empieza a cambiar la temperatura, es porque ha habido una ruptura, digamos, de un espacio-tiempo de su universo al nuestro. Eso sería la parte, digamos, un poquito más científica a la que hemos podido llegar de por qué los vemos. Evidentemente es una cuestión más compleja de explicar a nivel de una entrevista, ¿no? Para eso hay que leerlo en profundidad. Y la otra parte es que el factor que influye para que los veamos somos nosotros. ¿En qué momento hemos intercedido en ese día a día suyo? ¿En qué momento hemos entrado en un lugar que no debíamos? Estamos molestando y por eso se manifiestan. ¿En qué momento hemos dicho algo que no debíamos y por eso se están manifestando? O todo lo contrario, ¿en qué momento no hemos dicho lo que debíamos y por eso se están manifestando? Son, como digo, es una cuestión muy, muy, muy compleja que solo lo puede entender aquel que se pasa muchas, muchas noches dentro de estos lugares. Un investigador, Jorge, no lo digo por ti, o si lo digo por ti, depende cómo lo interpretes. ¿Un investigador necesita o tiene la necesidad, por algún modo, por algún tipo de sentido, de dar a conocer sus investigaciones, sus hallazgos? Bueno, no es que necesitemos dar a conocer nuestros hallazgos, es que nos pasamos mucho tiempo en estos lugares y nos gusta, sobre todo cuando ya entras en temática de comunicación, con programas como los que llevamos nosotros, otro tipo de cosas, quieres que la gente aprenda de esos lugares, ¿no? Que la gente vea, que la gente lea, que la gente se inmiscuya en esa historia. Pero sobre todo lo que estamos intentando los pocos investigadores que quedan en este país, porque hay mucho experimentador, pero poco investigador, es demostrar que todo aquello que se está mostrando día a día o casi siempre no es cierto. Vuelvo a remitirme al principio. No tenemos que fijarnos en las casas siempre abandonadas en medio de un bosque, porque seguramente no va a ocurrir nada ahí. La gente tiene que tener presente que cualquier tipo de fenómeno se puede dar desde tu estudio de grabación, desde mi casa donde yo estoy hablando ahora, desde mi estudio de grabación, desde mi trabajo, desde un centro médico hasta un supermercado. En cualquier lugar hay absolutamente algún tipo de fenómeno. Solo hay que saber encontrarlo y asociarlo después a una historia que seguramente estará oculta. Entonces, lo que intentamos los investigadores es quitar miedo a la gente, quitar ese peso tan gordo que es decir, bueno, siempre ha habido una muerte, siempre ha habido un asesinato,
intentar arrojar luz y decir que, bueno, que todo esto está ocurriendo a nuestro alrededor, vayamos a donde vayamos. Tenemos una cierta necesidad, creo yo, ¿no, Jorge, de lo que investigas, lo que encuentras, lo que hayas, de decir a los demás, oye, que es que aquí hay algo más de lo que nosotros tenemos y de lo que vemos a nuestro alrededor. Tenemos esa necesidad intrínseca dentro del ser humano, dentro del investigador, pocos que hay, como tú bien dices, pocos serios que hay como vosotros sois en este mundo del misterio, en esta España nuestra. Sí, es cierto, no tenemos esa necesidad imperiosa de decir, bueno, aquí hay algo, pero también es un poco, vuelta a lo que decía antes, ¿no? Es para poder decirle a la gente, estamos encontrando pruebas en un lugar que no es el normal, que no es el común, con lo cual vamos a tenerlo presente, vamos a ver por qué está ocurriendo, y a la vez también son pruebas que quieres mostrar a la gente para abrir un poco más los ojos y que cada vez tengamos más claro que quizás la vida no se acaba con la vida. ¿Es el más allá, Jorge, un mundo dentro de este mundo? Sí, el más allá es un mundo dentro de este mundo perfectamente. Yo siempre pongo el ejemplo de la película de Alejandro Amenábar, Los Otros, los que conviven dos realidades paralelas que se van intercalando sin uno saber quién es el difunto, sin uno saber quién es el vivo, ¿no? Pues es exactamente lo mismo. El más allá es un mundo que está dentro del nuestro. Nosotros no podemos tocarlo ni percibirlo a menos que ocurra lo que dije antes, que hay un tipo de manifestación y a partir de ahí todo el ambiente va a cambiar, pero si no es así no podemos verlo, no podemos percibirlo, tocarlo, ni escucharlo hasta que ellos quieran. Sin embargo, en su mundo ellos sí pueden vernos a nosotros, sí pueden tocarnos, sí pueden hacerse sentir. Entonces es un poco a la colisión a lo que vengo diciendo, ¿no? El más allá sí que es un mundo dentro del nuestro. Es por ejemplo, lo que hablamos siempre, tenemos que poner, para que la gente lo entienda, si tuviera un papel, pues una línea recta, pondríamos un punto A, que sería, digamos, el mundo actual, un punto B, que sería el más allá, y el camino a recorrer del A al B es lo que se llama la interfase, ese camino que tienes que recorrer. Pues ese mundo paralelo dentro del nuestro es esa interfase, no es el más allá definitivo. Del más allá definitivo no tenemos respuestas, no hay pruebas evidentes de que haya algo allí, pero sin embargo sí tenemos pruebas suficientes para demostrar que hay un punto intermedio, que hay una interfase. Entonces ese es el más allá, y ese más allá dentro de nuestro mundo es una elección personal, porque vuelta a lo mismo, la gente dice, no, se ha quedado porque lo han atropellado, se ha quedado porque lo han matado, se ha quedado porque se ha suicidado. No, se quedan porque lo eligen ellos, porque bien tienen un vínculo emocional con una edificación, porque bien tienen un vínculo emocional con una persona, porque bien tiene un vínculo emocional con un animal o objeto, o en el caso de que alguno sí que haya fallecido sin saberlo, pero aquí ya no hablaríamos de fantasmas o entidades inteligentes, hablaremos en este caso ya sería un poco más un espectro, sería algo totalmente diferente. Jorge, hay muchas personas que escriben libros y hay muchos escritores que escriben libros. Ahora tú sabrás desde la parte que te toca el trabajo que puede llegar a acarrear la creación de una obra literaria como esta que tú has hecho. Me imagino el sacrificio que habrás tenido, me lo puedo imaginar porque por suerte o por desgracia yo también tengo una obra literaria hecha con mayor o mejor expectativa que la tuya. ¿Qué sacrificio tiene para un investigador intentar plasmar dentro de un libro donde las letras no son igual que las palabras habladas? ¿Qué trabajo lleva, qué sacrificio tiene, Jorge? Pues sacrificio, imagínate, hasta que termine, porque ahora ya se pueden empezar a reservar, luego ya lo hablaremos, pero bueno, hasta el día de hoy aún se siguen puliendo detalles. Claro, como tú dices, en palabras yo puedo explicar todo esto en cuestión de 10, 15 minutos, o podría estar hablando de cada historia pues unos 20 minutos, pero en palabras es muy distinto, porque con esas palabras tienes que hacer que la gente imagine, que la gente viaje a esos lugares, porque muchas de estas personas que comprarán el libro a lo mejor son de Guadalajara, son de Madrid, son de Logroño, son de Bilbao y no pueden viajar hasta este lugar, pero lo que intentamos los escritores, que yo no me puedo considerar escritor porque no vivo de esto, pero los que intentamos, aquellos que hemos hecho una obra literaria plasmando nuestro trabajo, es que mediante lo que ellos están leyendo puedan tener la mayor información posible desde cómo es una piedra, cómo es la puerta, cómo es la ventana, para que en su cabeza se puedan imaginar aquel lugar y en cierta manera lo vivan. Es un sacrificio enorme, porque poder colocar todas las palabras con un sentido único, que todo fluya, que todo vaya en la misma dirección, es bastante más complicado de lo que parece a simple vista cuando una persona coge un libro y se pone a hojearlo.
¿Cómo vive un investigador el día a día? Te voy a preguntar a nivel más personal. Me imagino, tú tienes hijos, una hija, me parece recordar. ¿Cómo vives a nivel familiar una investigación? Por ejemplo, cuando te fuiste a Alemania, pues, bueno, ¿qué haces con tu familia? ¿Cómo lo viven ellos? Mi familia en este caso, yo al estar separado, entonces, la niña siempre se puede quedar con su madre, por eso no hay problema. Pero a nivel familiar nunca ha habido problemas. Es como, el que decide irse a hacer parapente, decide hacer windsurf, o el que decide ir a hacer el Camino de Santiago, ¿no? Cada uno tiene un propósito en la vida y tiene que cumplirlo, y si aquellos realmente se llaman familias, jamás te pondrán trabas para que lo hagas. Entonces, yo en este sentido lo he llevado y lo sigo llevando bastante bien. Sí que es cierto que la vida, el día a día de un investigador es mucho más duro de lo que la gente cree, porque, por ejemplo, puedes estar en tu trabajo, pero tienes en mente un proyecto y tienes que coger el teléfono y llamar a tienes que llamar al otro para que te consigan el permiso, a la vez tienes que organizar al grupo, tienes que ver cómo será aquello, luego llegas a casa, vuelta a tu trabajo, en mi caso vuelta a los programas donde intervengo o los que hago yo. Cuando te queda un ratito, analiza los audios, colócalos, límpialos, saca tus propias hipótesis. No es tan fácil como la gente cree. Me voy a un lugar por la noche, hago 4 fotografías, cojo mi detector de campos, lo saco, grabo para casa y soy un investigador. Para nada. Ni mucho más lejos de la realidad. Ser un investigador significa sacar toda la historia, lo máximo que puedas, porque siempre hay un límite. Evidentemente las cosas, los registros llegan hasta donde llegan. Exprimirla todo lo que puedas antes de empezar a hacer la experimentación, luego hacer ese tipo de experimentaciones que forman parte de la investigación. Cuando las hayas terminado, empezar a lanzar hipótesis, y esto es un trabajo que hay que hacer cada uno personalmente en su casa, ya no en grupo. A veces estás tranquilamente sentado viendo una película y te empieza a venir el por qué ocurrió aquello, y ahí empiezas a trabajar, lo vas anotando y ya tienes otra línea de investigación, y así comienzas. Luego contrasta con testigos, con autoridades, luego habla con el equipo. No es tan fácil como la gente cree poder confeccionar una historia. Por ejemplo, Can Busquets, para llegar a todo lo que la gente va a leer, yo he llegado a pasar hasta casi 4 años visitando la casa. El Hotel Panorama, que también sale, 2 años bien bueno. Sin embargo, en otros lugares con un mes nos ha bastado. ¿Por qué? Porque son lugares abiertos al público, que el propietario tiene toda la documentación y es un trabajo bastante más fácil. Entonces, repito, el día a día de un investigador no es meterte en un sitio abandonado con una linterna, una cámara, una grabadora y decir, no, eso es experimentar, forma parte de una investigación, pero esto último lleva un trabajo y un sacrificio realmente enorme y económicamente muy grande. Ahí es donde te iba a ir yo, con toda la descarga económica que ello conlleva. No sé si quieres decir algo más o nos vamos directamente a anunciar el libro, dónde lo pueden pedir y todo esto. Bueno, lo decir es que para ver, ahora todos aquellos que adquieran el libro, en teoría la fecha prevista más o menos es para el mes de marzo, no hay una fecha concreta, pero ahora se puede empezar a reservar, digamos, lo que son los 100 primeros, que van numerados, irán con varias sorpresas más que de momento tengo que mallar la boca, no me dejan decirlo, pero aquellos que lo reserven, la editorial sí les irá dando un poquito más de información para que lo vean. Que la gente tenga presente que en este libro ha colaborado Pedro Amorós, ha colaborado Sol Blanco Soler, ha colaborado Daniel Ortega, Iván Mourin, Raúl Ansola, han colaborado muchísimos compañeros de las letras y del mundo de la investigación. Es un libro como no van a encontrar un libro igual en el mercado. Y con esto no quiero decir ni que sea mejor ni que sea peor, ¿no? Porque casi todos los libros que encontramos en este sentido, cuando hablan de casas encantadas, van a contar la leyenda, la fenomenología. Aquí intento hacer todo lo contrario. Verán esas historias, evidentemente que sí, podrán leer las leyendas, pero donde se profundiza es en la historia real, que eso es lo que muchas veces nos falta, saber la historia real de estos lugares. Entonces eso es lo que me gustaría añadir, ¿no? Todos estos grandes compañeros que han colaborado, que también van a poder leer fragmentos suyos. Has dicho los 100 primeros números vienen especialmente numerados, no sé si dedicados también, pero sí personalizados, ¿no? Sí, la editorial siempre lanza una tirada, digamos, de los 100 primeros libros o los incunables, numerados del 1 al 100. Cada uno puede escribir y elegir el que quiera. Voy a decir que ya tanto el 1, el 2, el 69 también está cogido, el 13 también está, o sea, todos los números ya así famosos ya están agotados. Pero bueno, la gente si tiene algún número, su fecha de nacimiento, lo que sea, lo pueden solicitar, y si está, se lo reservarán.
es un libro, en la librería saldrá también, pero digamos, es un poco diferente. Está con mejor acabado, como digo, numerado, pueden estar dedicados, si se lo solicitan a la editorial me los mandará a mí, yo los enviaré dedicados, y como digo, va a venir con varias sorpresas más que ningún libro del mercado ha sacado ni tiene, y que por desgracia pues no puedo acabar de desvelar, ¿no? Es una pena porque yo me sé las sorpresas que tiene, y de verdad que cuando menos son atractivas, ¿eh? Es algo muy diferente, pero bueno, poco a poco aquellos que tengan interés, ya digo, que escriban a la editorial, lo reserven. No va a ser un precio excesivo, la gente no crea que va a ser un precio muy elevado, para nada. De hecho, Bernacchi me gusta porque hace unos libros realmente preciosos, unos acabados increíbles y a un precio muy económico, con lo cual algo que se necesita mucho ahora mismo, tal y como está el mundo de las letras. Pero sobre todo es eso, tener un libro tuyo propio, decir, yo tengo el 5, yo tengo el 6, no tengo un libro cualquiera que he comprado en el Corte Inglés o en Amazon, no, tengo un libro realmente numerado, de aquellos primeros 100 que salieron de 20 puertas hacia el más allá. Jorge, ha sido un enorme placer, como siempre, tenerte en Mundo Insólito Radio. Te estoy muy agradecido, un fuerte abrazo, te deseo lo mejor de lo mejor, como siempre te he deseado y siempre espero que tengas, y mucha suerte con esta tu nueva aventura, menos misteriosa, pero seguramente que encantadora, Jorge. Bueno, eso de menos misteriosa, cuidado que todo esto tiene muchos misterios, pero para terminar me gustaría dejar el correo de la editorial, por si alguien quiere reservarlo. Es Bernacchi Comercial, todo junto, @gmail.com. Bernacchi Comercial, todo junto, @gmail.com. Que den sus datos personales, que digan que quieren reservar el libro de Jorge Ríos, 20 puertas hacia el más allá, y enseguida recibirán su notificación con el libro que les ha sido asignado. Una pequeña puntualización. Bernacchi es con 2 Cs, no con CH. Bernacchi con 2 Cs, comercial, @gmail.com. Jorge, muchísimas gracias. Pues nada, como siempre, ya sabes, aquí estaré. Un placer. Un fuerte abrazo. Mundo de la historia, de la historia, de la historia, de la historia, de la historia. Fermín Mayorga, buenas noches, bienvenido, compañero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo andamos? ¿Cómo estamos en esta noche desapacible? Pues bien, habiendo salud, como siempre digo, todo bien, perfecto. ¿Qué es lo que importa? Vas a atender a la petición de un oyente que nos hizo hace un par de semanas, y nos traes los evangelios apócrifos, Fermín. Sí, bueno, vamos a hablar de esos otros evangelios que la Iglesia nunca ha aceptado, ¿no? Y que sin duda alguna los ha considerado siempre como documentos malditos, unos 86 más o menos, que se escribieron sobre todo sobre el siglo II en adelante, siglo III, IV, incluso en el 700 te encuentras también algunos evangelios considerados apócrifos, ¿no? De hecho, los únicos que serían los canónicos aceptados son los que ya todos conocemos, que son los que se suelen leer dentro de los templos, dentro de las iglesias cristianas, pero que sin duda alguna, estos otros evangelios, los apócrifos, los que no considera como válidos la Iglesia Católica, pues tienen cosas muy interesantes, cosas que sin duda alguna, pues para los amigos de América Latina, que también son cristianos, en su mayoría, pues también seguramente que toda esta temática les va a venir muy bien para saber, ¿no?, que dentro de los evangelios apócrifos pues nos podemos encontrar con detalles relacionados con Jesús de Nazaret, y no solamente con él, sino también con la propia Virgen María y otros personajes que apenas se nos mentan en los templos, pero que tienen detrás una historia bastante cargada, al menos de misterio y de temas enigmáticos, ¿no? Y que para muchas comunidades primitivas cristianas, porque lógicamente cristianismos hubo mucho en el siglo I, hasta que realmente ya se decidió por crear un solo cristianismo a través del concilio de Nicea en el 325, que es el cristianismo que conocemos los católicos, la actual Iglesia Católica, así como luego las ramificaciones que salieron de ella, ortodoxos, luteranos, etcétera, pero de ahí para atrás ya muchísimos cristianismos, y por lo tanto cada uno también interpretaba el personaje de Jesús en función de lo que ellos creían y sentían. Algunos lo veían como personaje que había resucitado, pero otros no lo veían de esa manera, ni mucho menos, ¿no? Y por ejemplo hay uno de los evangelios que a mí personalmente me llama más la atención de todos los que
los que hay, sobre todo por unos matices concretos, ¿no? Que es el Evangelio de Judas, y precisamente este Evangelio de Judas, lo más llamativo desde mi punto de vista, ¿no? Es cuando habla acerca, ¿no?, del polémico compañero de Jesucristo, ¿no? Y le presenta precisamente no como el traidor a Judas, sino como el discípulo, ¿no? Diríamos que el mejor de todos, ¿no? Y es más, el propio Jesús le llegaba, ¿no?, a decir inclusive maestro, ¿no? O sea, un verdadero conocedor de lo que era el agnosticismo, ¿no?, de la época, y sobre todo digno sobre todo por parte de Jesús de Nazaret, bueno, pues por determinados comportamientos que tenía y que según él estaba por encima del resto de apóstoles, ¿no? Y al final del Evangelio precisamente Judas recibe, bueno, pues el encargo de intentar entregar y de tener que entregar a Jesús a las autoridades, pero por orden divina. Es decir, es como si Dios le hubiera dicho realmente que eso lo tenía que hacer, ¿no?, para que se cumpliera realmente las Escrituras. Y por lo tanto, a partir de ese momento, pues, vemos a un Judas completamente diferente del que se nos traslada, ¿no?, dentro de lo que consideramos evangelios canónicos y que no tiene nada que ver con esta realidad de este Judas Iscariotes, gran amigo de Jesús, gran hombre elevado por este personaje, por Jesucristo a las alturas, ¿no?, como si realmente fuese el número uno de sus apóstoles, y sin embargo históricamente se nos ha vertido una propaganda completamente diferente. Bueno, pues esta realidad hubo muchas iglesias de la época y sobre todo muchos cristianos primitivos que seguían a este personaje a través de estas historias orales que se iban larvando, que se iban contando hasta que se transcriben en este evangelio, en el evangelio de Judas, amén de otras historias que en él existen. Pero luego también tenemos un evangelio muy chulo, muy interesante, que es el evangelio de Pedro. No vamos a hablar de los evangelios machacados y ya contados a diestro y siniestro en todos los programas de misterio, ¿no?, como es el de María Magdalena, el de Felipe, etcétera. Vamos a hablar de aquellos otros que apenas se nombran, pero que tienen cosas muy interesantes. Por ejemplo, el evangelio de Pedro, entre otras cosas, se cuenta cómo en el proceso de Jesús, precisamente ninguno de los judíos quería lavarse las manos, ¿no?, como hizo Poncio Pilatos. Por ejemplo, incluso así como la previsora, ¿no?, esa previsora petición de José de Arimatea al mismo Pilato de que le concediera el cuerpo de Jesús tras su muerte. Bueno, pues luego se describe precisamente la crucifixión, y además se describe con dos variantes, ¿no?, respecto a los evangelios canónicos, y es que Jesús no parece sentir dolor, no parece sentir dolor ninguno en el momento de la crucifixión, y cuando estaba a punto de morir, bueno, pues rompe, ¿no?, ese silencio y exclama: fuerza mía, tú me has abandonado. Y no lo que leemos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que igual tiene alguna similitud, ¿no? Pero en este caso este evangelio te dice que la palabra que sale de la boca de Jesús es fuerza mía, tú me has abandonado. Y el evangelio de Pedro describe además también la resurrección, cosa que ningún evangelio canónico hace, y es más, se añaden detalles que a mí personalmente me llaman la atención, tan curiosos como una cruz que habla, una cruz parlante que siguió a Jesús por los aires cuando salió de la tumba, y al recibir precisamente de alguna manera la noticia de la resurrección, Pilato ordenó que no se publicara por aquello de que podría crearse, pues eso, ¿no?, un seguimiento masivo de este personaje. Pero me quedo con ese detalle de una cruz que se eleva y que además va hablando sola ella por los cielos, ¿no?, acompañando al Mesías. Hay otro evangelio también que tiene algunas anécdotas interesantes, como es el evangelio de la Natividad, ¿no?, o el protoevangelio de Santiago, que así se llama, y este texto cuenta, por ejemplo, cómo dos ricos y ancianos personajes de Israel, que era Joaquín y Ana, que todos sabemos ya quién son, tuvieron finalmente una hija por intervención divina, a quien llamaron María, y cuando la pequeña tenía 3 años, la llevaron al templo de Jerusalén, donde se quedó sirviendo al Señor y fue alimentada por un ángel. Bueno, pues a los 12 años los sacerdotes decidieron entregarla por esposa a un viudo de Israel, y reunidos todos los viudos, cada uno con una vara en la mano, ocurrió que de la de José salió una paloma, por lo que fue designado precisamente esposo de María. Y José, te dice el Evangelio, hubo de ausentarse por motivos de trabajo, y entonces tuvo lugar la anunciación del ángel y la promesa del nacimiento virginal. Y a los 6 meses José volvió y encontró a María encinta, y cuando ésta negó haberle engañado, José quedó perplejo, ¿no? Y entre tanto, bueno, pues la noticia llegó a oídos de los sacerdotes judíos, que acusaron precisamente a José de haber abusado de María.
ambos fueron sometidos a una ordalía que era la ingestión de agua sagrada, y los enviaron a la montaña para ver si realmente se habían cometido mal, el agua sagrada actuaría contra ellos y los destruiría. Pero, bueno, a continuación regresan los dos sanos y salvos. Bueno, pues a continuación se narra la orden de Augusto de censar a todo el pueblo. Puestos en caminos, digamos, al llegar el momento del parto, José y María entraron en una cueva. Se produjeron entonces signos y prodigios maravillosos, como por ejemplo una partera que se mostró incrédula y exigió una comprobación física de la virginidad de María, y precisamente al realizarla, la mano de la partera quedó carbonizada precisamente por su incredulidad, y arrepentida, posteriormente se curó al coger al niño Jesús entre sus brazos. Todo esto te lo cuenta este evangelio, y es también interesante, por ejemplo, anotar cómo el autor resuelve el problema de los hermanos de Jesús, donde José era viudo y había aportado al matrimonio con María unos hijos, fruto de sus anteriores esponsales, a los que luego se llamaría impropiamente hijos de María y hermanos de Jesús. Pero fíjate, también Jesús comparece ante Pilatos, y hay un libro que le llaman el libro de las horas, del siglo XV, que se encuentra en la biblioteca de Bodleiana en Oxford, pero este Jesús que comparece ante Pilatos, que es el evangelio apócrifo, explica que Jesús, tras morir en la cruz, descendió a los infiernos para liberar de Satán a los justos que habían vivido antes de su venida a la tierra. Y José de Arimatea se reúne precisamente con el Consejo de Ancianos, donde argumenta como prueba de la resurrección de Jesús que otros muchos han resucitado con él, y todos marchan a Arimatea, donde encuentran a los resucitados a los que se refería José. Luego narra cómo Cristo descendió a los infiernos para liberar de las guerras de Satanás, a los justos que habían vivido, ¿no?, antes de su venida a la tierra. Acto seguido todos se encaminaron al paraíso, pero en ese caminar se encuentran con el buen ladrón, con Dimas, que les estaba esperando para entrar con ellos en el paraíso. Pero sí, un evangelio contundente. Yo no sé si alguna vez has oído hablar del entierro de María. Pues la verdad, de la Virgen María. La verdad que no, ¿eh? Pues mira, por dónde vamos a escucharlo, cómo fue el entierro de la Virgen María, porque según el Evangelio de la Asunción de María, que es un evangelio apócrifo, aquí te viene y te narra la muerte de la Virgen, cómo fue y qué fue lo que ocurrió en su entierro. Y la verdad es que a la Virgen, sobre su actividad apostólica, que dice el Evangelio, dice: a continuación se presentó en casa de María un nutrido ejército de ángeles que realizaron numerosos portentos en la naturaleza y entre los hombres, como curaciones milagrosas, etcétera. Los judíos, sin dejarse impresionar, decidieron marchar contra la Virgen, o al menos lograr que el gobernador romano la expulsara del territorio. Finalmente, este envió sus tropas contra María, pero el Espíritu la transportó junto con los apóstoles hasta Jerusalén. Al enterarse de su presencia en la ciudad santa, los judíos corrieron con leña para prender fuego a la casa en la que María y sus acompañantes se habían instalado, pero al acercarse salió de ella una violenta llamarada que acabó con una buena parte de los asaltantes. Luego Cristo se apareció ante todos, rodeado de ángeles. María logró de Jesús que se concedieran en adelante gracias especiales a los que invocaron su nombre con fervor, y se produce luego el momento solemne del tránsito. María bendice a cada uno de los apóstoles, y Dios extiende sus manos y recibe el alma de María, mientras su cuerpo queda en la tierra. Durante el traslado del cadáver al huerto de Getsemaní, un judío intentó profanarlo, pero sus manos quedaron colgadas del féretro, separadas del cuerpo. Por intercesión de los apóstoles fue curado posteriormente dicho judío. El cuerpo de la Virgen fue depositado en un sepulcro en torno al cual se oían voces de ángeles y se expandía un exquisito perfume. Al tercer día dejaron de oírse las voces y todos comprendieron que su inmaculado cuerpo había sido trasladado al paraíso. Vemos, pues, que los evangelios apócrifos están lejos de ser fuentes históricas sobre la vida de Jesús. Es más, constituyen propiamente obras de ficción de una riqueza narrativa extraordinaria y que han ejercido enorme influencia en la devoción cristiana a posteriori. Por lo tanto, los evangelios apócrifos, que no son aceptados por la Iglesia actual, no lo aceptan porque en ellos te encuentras este tipo de narrativas que no dejan de ser ni más ni menos pues iguales a otras muchas narrativas que te encuentras dentro de los evangelios canónicos, ¿no? Desde ver cómo Jesús pasea por las aguas, por ejemplo, que es algo legendario, algo
desde mi punto de vista literal, que adhiere el escritor pues para darle esa dignificación al personaje, amén de otras muchas historias que nos encontramos del personaje, donde son cosas que un humano nunca podría desarrollar. Pero bueno, esas cosas son aceptadas y ahí están los evangelios canónicos, pero estos otros, los apócrifos, que como dije al principio, se escribieron prácticamente casi 200 años después de la muerte de Jesús de Nazaret, pues no son aceptados por esa razón, porque son tardíos, y como no había archivos ni nada para poderte informar de la realidad que ocurrió ante la muerte de Jesús y su vida durante los 3 años de predicación, pues tienes que tirar siempre de lo oral, y lo oral a veces confunde, porque normalmente uno escribe luego a posteriori lo que realmente le ha llegado, y ya me dirás tú a mí que después de 100 o 200 años lo que te puede llegar no es nada serio, ¿no? Por lo tanto, escribe, sí, porque lo que te inventas. Si es mucho de oídas, de todas las maneras, los 4 que están aceptados por la Iglesia, también están escritos bastantes años después, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, el primero que escribe es Pablo de Tarso, y escribe 50 años después de la muerte de Jesús, y Pablo de Tarso no conoció ni siquiera a Jesús de Nazaret, para nada, ¿no? Y ni siquiera los propios que escriben los evangelios, por ejemplo Juan es el más tardío, escribe casi 100 años después de la muerte de Cristo, ¿no? Quizás el más cercano es Marcos, que escribe casi 70 años después de la muerte de Cristo, pero hablamos de lo mismo, de referencias orales, y por supuesto escribiendo aquello que luego ellos realmente creen que tienen que escribir, pero ahí hay muchísimas contradicciones que hay entre unos evangelistas con otro, pero no una ni dos, hay cantidades de ellas que nos demuestran, bueno, pues que no concuerdan, ¿no? En muchísimas cosas. Yo tenía entendido, Fermín, que de todos los evangelios que hay, la Iglesia acogió los 4 que más se parecían entre sí, y los otros lo desestimaron. Sí, lógicamente, sobre todo porque a la Iglesia lo que no le interesaba tampoco descubrir, que a la Iglesia ya formada, organizada a través del Concilio de Nicea, pues es que existieron realmente otros cristianismos, ¿no? Es decir, no era solamente el católico que es el que en ese momento gana, digamos, la batalla y tira para adelante. Antes de eso hubo otros muchos cristianismos que, lógicamente, veían la figura de Cristo desde otro punto de vista, no como nos lo han dicho, ¿no? Sino más bien desde el punto de vista humano, como un revolucionario, alguien político que lo que intentaba era luchar contra Roma, precisamente porque Roma le tenía pisado el pescuezo al judaísmo, y él, como judío que era, como un maestro de la ley, él lo que hizo fue luchar contra Roma como buen judío, pero como hemos dicho alguna vez que otra, él no era cristiano, en ningún momento se nombra en los evangelios canónicos la palabra cristianismo, él no fue el fundador del cristianismo, sino el fundamento que otros van a coger para a posteriori, bueno, pues crear esa secta, ese grupo, una vez que divinizan al personaje, ¿no? Pero Jesús de Nazaret no dejó nada escrito, y como hemos dicho aquí alguna vez que otra, fue un fracasado, porque allí donde predicó, allí donde sembró su mensaje, hoy en día, que es la tierra de Israel, es donde menos cristianos hay. Por lo tanto, fue un fracasado en toda regla, dentro del territorio donde predicó y por lo que predicó, porque como judío, él lo que predicaba era el judaísmo, y él quiso crear una secta judía, rompiendo con el judaísmo ortodoxo de la época, no aceptando el sábado, porque él consideraba que sí se podía trabajar el sábado, no le parecía bien que el templo se violase de la manera que se violaba, pues teniendo allí los cambistas y teniendo allí a los mercaderes griegos o a otro tipo de mercaderes, eso no le parecía lógico, y como tal él rompía con esas líneas, intentó crear eso, por eso la connivencia entre Caifás, Anás y Pilatos para destruir el personaje era más que evidente, porque veían que estaba atrayendo también con ese mensaje de lucha a muchísima gente, pero sobre todo esa era la idea de Jesucristo, enfrentarse a Roma para intentar derrocar a Roma, como tantos y tantos falsos mesías hubo antes que él y después que él. Pues espero, Fermín, que hayamos saciado la curiosidad y la expectativa que tenía el oyente que nos solicitó este tema de los evangelios apócrifos, perdón. Y si algún oyente más tiene algún tema por ahí o alguna otra curiosidad que Fermín pueda saciar, pues no dude en escribirnos, o bien por la plataforma iVoox, o bien en mensajes privados, o bien al teléfono que aparece en todos los lados de las redes sociales, o de cualquier otro modo, que nos diga el tema que quiere que Fermín pueda tratar, y Fermín gustosamente seguro que lo investigará, ¿verdad? No, sin ningún problema, sin ningún problema. Fermín, ha sido un placer como siempre contar contigo, participar contigo en Mundo Insólito Radio. Muy agradecido como siempre por todo, un fuerte abrazo, nos oímos en 7 días. Venga, será un placer.
Buenas noches, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No te voy a preguntar cómo estamos porque sé que no andas muy bien de salud, que espero y deseo y estoy seguro de que va a mejorar en breve. Te voy a agradecer el esfuerzo que has tenido hoy con nosotros, puesto que vas a participar igualmente en Mundo Insólito Radio en tu sección, con tu promesa de la semana pasada de seguir haciendo las predicciones del horóscopo para este 2019. Muchísimas gracias por preocuparte. Espero que se pase prontito. Estoy seguro que la semana que viene tendrás otro talante. Seguro. Bueno, pues vamos a seguir con la segunda parte de los signos del zodíaco para este 2019, ¿no? Porque la semana pasada hablamos de tierra, los de fuego, y hoy le toca el turno a los de agua y los de aire. Y también, en este caso, voy a hablar según se manifiestan con los elementos, ¿no? Con los 4 elementos. Y bueno, vamos a empezar me voy a ir al signo de agua. Vamos a empezar por los cáncer. Bueno, lo más importante para cáncer en este año vendrá de la mano cáncer de tus relaciones personales y familiares. Tienes que vigilar el estado de las cosas y de la convivencia en casa. Si surgen problemas, hay que darle solución de inmediato. Además, debes ser muy sincero contigo mismo y con los que te rodean, porque de esta manera podrás salir más fácilmente de las dificultades. Si estás trabajando, es muy importante que cuides la relación con tus jefes y compañeros. No te favorecen para nada este año las disputas o las luchas de poder, porque saldrás perdiendo con seguridad. Desde primeros de año vas a tener mucho trabajo, incluso puede que te salgan varios a la vez. Si ya tienes pareja, te va a servir de gran apoyo. Si no la tienes, busca este papel en la familia o en los amigos, aunque puede que encuentres ciertas diferencias en ello en este año. Febrero y marzo serán meses bastante favorables en el terreno económico, bien porque recoja lo cosechado o porque te rodees de personas que te pueden beneficiar. Abril y mayo pueden ser meses de gran estrés y de cometer errores. Ándate con cuidado. En junio vendrán preocupaciones familiares. Habrá que actuar y tomar decisiones. Julio y agosto serán favorables para cáncer. Si estás en pareja, puede que tomes una decisión importante, como vivir en pareja, casarte, formar un negocio con tu pareja. Y si no la tienes, pues será un momento propicio para conocer a alguien nuevo. Septiembre será un mes de ingresos elevado. Recogerá lo cosechado. En el último trimestre, el planeta Saturno se acerca a Plutón en tu signo opuesto, que es Capricornio. Esto va a ocasionar cambios importantes en tu vida que pueden ser para bien o para mal. De todas formas, estate atento a las señales y sé consecuente con ellas porque podrías caer en una depresión. Vamos con el signo de Escorpio, otro signo de agua. Es mucho lo que puedes avanzar este año en el terreno material, Escorpio, pero también puedes tener más gastos de lo habitual, aunque no te lo puedas permitir. Si tienes un negocio, te sacarás bastante rentabilidad. También si trabajas por tu cuenta, y puede que obtengas ese ascenso en tu trabajo. Van a aumentar tu desplazamiento y llegará a acuerdos muy favorables. Es buen momento para adquirir propiedades y endeudarte. En el amor no esperes cambio, todo seguirá en la misma línea que el año pasado. Si estás bien con tu pareja, seguirá igual. Si las cosas ya te iban mal y decides seguir adelante, se puede convertir en una relación apagada y agria. Si no tienes pareja, este año podrías vivir una aventura, pero sin futuro a largo plazo. Enero, febrero y noviembre son los meses más favorables para ello. También podría volver alguien del pasado, Febrero, marzo, agosto, septiembre y noviembre serán favorables para crecer económicamente. Si vas a coger vacaciones, no lo hagas en agosto porque junio, julio o septiembre serán mucho más favorables para disfrutar de tu tiempo libre. En febrero y marzo se presentarán las mejores oportunidades de negocio. También en estos meses te pueden ofrecer una oportunidad inmejorable de empleo. Esto es si no estás trabajando. También puedes encontrar trabajo en los meses de noviembre y diciembre.
Volviendo al terreno amoroso para Escorpio, uno de los signos más inestables en el amor, por cierto, aunque salvando excepciones, claro está, en junio y julio se te pueden presentar algunas de las escasas oportunidades de pareja estable, así que estate atento e intenta no repetir patrones del pasado que ya te hicieron fracasar en otros intentos. Es muy importante ser sincero y expresar sin miedo lo que de verdad se siente. Piscis, el caprichoso, el tercer signo de agua. Piscis, pues va a tener mucho asunto de relevancia que tendrá que afrontar este año, porque bueno, además tendrá que saber organizarte y diversificarte sin perderte en el camino. No te va a faltar trabajo ni oportunidades, pero tienes que actuar de forma ordenada. Esto es complicado para el desordenado Piscis, pero es mucho lo que puedes conseguir aunque te cueste. En general, todo puede ir muy deprisa, tanto para bien como para mal, por lo que hay que mantener un control. Tampoco te van a faltar apoyos personales y sociales, lo que facilitará que no pierdas la estabilidad. Si no tienes pareja, este va a ser un año bastante movidito. Vas a conocer a mucha gente nueva y te puedes sentir atraído por más de una persona. También puede regresar alguien del pasado o que sientas algo por algún amigo. Si tienes pareja, puedes sentirte confundido en junio, aunque las cosas se pueden aclarar por sí solas. Intenta no tomar decisiones importantes ese mes, porque julio y agosto serán mucho más estables y placenteras y podrían dar un giro positivo a tu vida amorosa. Septiembre también es mes clave para el amor. El primer trimestre del año es muy favorable en el aspecto económico. En abril y mayo tendrás que esforzarte porque no vas a parar en ese tiempo con el trabajo y con los asuntos y actividades que llegarán a tu vida. Septiembre es también positivo para los asuntos materiales. Las decisiones más importantes del año, déjalas para este mes. El último trimestre dedícalo a disfrutar y descansar. Aquí puedes relajarte un poco y observar lo mucho que has avanzado en los meses anteriores. Piscis culminará este año acuerdos laborales, materiales y de pareja. Esto le puede llevar a un futuro prometedor. Y vamos a pasar a los signos de aire, ¿no, Juan Carlos? Como tú veas. Venga, vamos a comenzar por Géminis. Para Géminis, este año va a ser un tiempo de expansión social. Crecerá, Géminis, tu círculo de amigos, y con este contacto, interacción con más gente, se te van a abrir muchas puertas. Puedes recibir tratos de favor y ayuda de personas muy bien situadas, tanto social como profesionalmente. Viajar te puede aportar mucho y te permitirá expandirte y desarrollarte. Este año vas a poder avanzar mucho y llevar a buen puerto tus proyectos. Los únicos obstáculos pueden ser tus propias estructuras ya creadas. Se te van a juntar trabajo y obligaciones y tendrás que saber organizar tu tiempo. Es importante que cierres etapas de tu pasado que ya están caducas. Vas a estar más expuesto al público y conviene que cuides tu imagen social. Aléjate de las personas tóxicas, Géminis. Enero, febrero y marzo vienen cargados de trabajo. Sé prudente con tu dinero este primer trimestre. Abril, mayo, octubre y noviembre son propicios para tomar iniciativas, decisiones o poner en marcha un proyecto. Julio y agosto son favorables para los viajes. Si no tienes pareja, puedes conocer a alguien que despierte tu corazón, y eso sucederá a primeros de año. Pero no des nada por sentado en el amor, ni lo tomes como definitivo hasta la época de tu cumpleaños, es decir, mayo, junio. Si tienes pareja, las oportunidades profesionales chocarán con vuestra relación. Agosto y septiembre volverán a ser meses repletos de trabajo, obligaciones y mil cosas por hacer, pero el rendimiento que le saques a tu tiempo y el crecimiento económico será muy alto. El resto del año será placentero en líneas generales, además muy interesante, pero es importante que cuides tu salud, duerme lo suficiente y aliméntate bien. Cuidado con el estrés. Si te sientes estresado, desconecta de vez en cuando, apártalo todo y tómate un par de días lejos del trabajo. Saber parar en aquello donde hay que dejar fluir será una de las claves de tu éxito en este año. Libra. Para Libra tendrán un protagonismo esencial las circunstancias familiares y la convivencia y trato cotidiano tanto en la vida íntima como en el trabajo. Tienes que afrontar estos dos sectores con prudencia,
con seriedad, con responsabilidad. Habrá asuntos delicados en las relaciones de familia, de pareja o con las personas que compartes el día a día, y será esencial que le des una solución rápida. Este año vas a tener mucho trabajo y otras responsabilidades que atender, y esto te quitará tiempo y puede afectar a tus relaciones, lo que ocasionará que te plantees un cambio en tu trabajo. Ten en cuenta que el pilar de tu vida es tu relación, aunque no debes desatender tus obligaciones. De todas formas, en el amor conviene que mires la relación que tienes, y si estás seguro de que te conviene para compartir la vida. Para los libres que tengáis relaciones no plenas, estas pues no van a aguantar este año. Si no tienes pareja, no permitas que ese antiguo amor que no se portó correctamente contigo vuelva. No caigas otra vez en errores del pasado. Cierra esa puerta para abrir otra nueva a un amor real. Enero, junio, octubre y noviembre serán los meses más delicados para Libra. Será cuando veas lo que está funcionando mal en tu vida. Abril y julio serán los más favorables. Los planes de ocio, descanso y vacaciones, déjalo para estos meses. Febrero, marzo, septiembre y noviembre serán positivos para ganar dinero. En enero, junio y diciembre intenta no realizar desembolso elevado. También en febrero y diciembre tu vida sexual podría dar un gran giro, y además para bien. Este año todo lo que tenga que ver con la legalidad y los juzgados, así como con los trámites administrativos, irán bien y serán favorables para tus intereses, Libra. Tus familiares políticos pueden suponer una gran ayuda y un apoyo muy importante para ti, pero si ves que las circunstancias te superan o no das abasto con todo, tómate un par de días para aclarar tus ideas. Y bueno, terminamos con el último signo de aire, que es Acuario. Para Acuario, el año que se ha ido ha sido intenso, porque se produjeron cambios con bloqueo y con ajuste, y ha estado alterado muchos meses. Pero este año Acuario toma un rumbo fijo con un camino más fluido y sin grandes obstáculos. Procura tomar el rumbo que deseas durante la primera parte del año y desprenderte de todo aquello que no deseas en tu vida. Si el año anterior tuviste que solucionar muchos asuntos de vital relevancia, tu existencia ahora estará más asentada y tu día a día será más pacífica y rutinaria. Te encuentras en un momento de notable expansión social. Vas a conocer a mucha gente nueva este año. Puede que quizás te traslades por motivos profesionales y eso te va a aportar gente nueva. Serán muchos los viajes que realices este año, Acuario, y vas a encontrar tu sitio y tu lugar donde te vas a sentir libre. Enero, febrero y marzo serán meses de mucho gasto y tendrás asuntos domésticos que atender. En abril y mayo es donde más amigos vas a hacer y puede que alguna de estas personas se gane tu corazón. Junio será un mes movidito con algunas cosas que hacer. En julio y agosto sentirás que gustas más y que tienes más éxito social. Estos 2 meses son los más favorables para el amor. Disfrútalos si estás en pareja. En septiembre será importante que te centres en el trabajo. En octubre y noviembre podrías fortalecer lazos con esas personas que has conocido los primeros meses del año. Algunas de esas personas puede que necesiten de tu apoyo y tu ayuda en momentos difíciles. Y si tú estás ahí, cualidad en ti, Acuario, te lo van a agradecer de por vida. En el último trimestre debes ser extremadamente prudente y no arriesgar ni especular con tu dinero. Te puede llegar una oportunidad que a priori puede ser excelente para crecer materialmente, que puede resultar un error nefasto. Asegura bien tu dinero. Vivirás experiencias inolvidables este año. Descubre las señales que te van a guiar por ese camino con rumbo fijo. Y hasta aquí los 6 signos del zodiaco que faltaban. Que nos faltaban. Precisamente Acuario es la persona que nos solicitó la semana pasada que tú le interpretaras un sueño y que lo vamos a reservar para la semana que viene, dado que esta semana, aparte de tu salud un poco delicada, pues no tenemos tiempo. Exactamente. Entonces, pues la semana que viene voy a hablar, porque vamos a seguir con las predicciones, voy a hablar de las predicciones para el año, pero ya vamos a meternos en la numerología y de ahí pues vamos a sacar unos minutillos para desarrollar el sueño de esta Acuario.
Concha, Pues nada. muchísimas gracias como siempre, un fuerte abrazo A ti, Juan Carlos, un abrazo. cuídate, nos vemos en 7 días. Gracias. Hasta luego. Michael Martínez, buenas noches, bienvenido a Mundo Insólito. Muy buenas noches, Juan Carlos. ¿Cómo estamos esta noche desapacible donde las haya? Bueno, pues sabe que aquí, bueno, en el sur tampoco lo pasamos mal, ¿no? Aquí por la noche hace frescote, pero al mediodía parece que la ropa parece que sobra un poco. Yo doy fe que he pasado algún invierno unos días por allí por Sevilla, por Colla del Río, y sé que por la tarde incluso algunos días se puede ir casi de manga corta, que sí. Pues sí, no quiero decirlo porque somos la envidia, ¿no? De mucha parte, ¿no? Sí. Pero que es verdad, sí. Sobre hoy, cuando estás en una terraza, bueno, pues cuando sale el sol parece que pica, ¿no? Sobre todo al mediodía. Michael, hoy nos traes ¿qué tema? Vamos a hablar de un extraño hallazgo, ¿no? Que se produjo en la isla de Bouvet, ¿no? Y bueno, y yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es, para nuestros oyentes, es ubicar dónde está esa isla, ¿no? Porque esa isla está, mira, Juan Carlos, esa isla está ubicada, ¿no? En el Océano Atlántico Sur, ¿no? Está a unos 1.600 kilómetros al norte de la Antártida y a unos 2.500 kilómetros del Cabo de Buena Esperanza, de Sudáfrica, estamos hablando, para hacernos una idea. Está situada entre lo que es las costas de África del sur, ¿no? Y bueno, y el continente americano, ¿no? Sobre todo Sudamérica, ¿no? Pues ahí en medio del Océano Atlántico, bueno, está ubicada esta pequeña isla, ¿no? Que apenas tiene 50 kilómetros cuadrados, concretamente 49. Y es reconocida como es la isla más aislada del mundo. Y bueno, hay un montón de leyendas sobre esta pequeña isla. Su descubrimiento fue tardío, no fue en 1739 por una expedición francesa, la cual la vio, la describió e incluso puso sus coordenadas y durante muchísimos años fue como una isla fantasma, no se lograba localizar, ¿no? Hasta que ya en pleno siglo XX, bueno, pues se cartografió perfectamente y se vio que esa isla pues existía. Es un peñasco totalmente cubierto de hielo y bueno, y como hemos dicho, no hay la vida no está deshabitada, no hay vida humana ahí. Bueno, pues la historia empieza, estamos hablando en el año 1964, cuando, bueno, ya la isla se había sobrevolado, bueno, un par de veces, ¿no? Y estas par de veces, bueno, cuando estamos hablando, se tendría que sobrevolar en helicóptero, ¿no? Y sobre todo desde un barco, ¿no? Porque esa distancia no puede, ni un avión ni un helicóptero podía recorrer esa distancia. Y se comprobó que esa fotografía que se realizó en el año 1964, pues su fisonomía cambió, ¿no? Concretamente estamos hablando de que apareció un segundo lago. Ya esta isla pues tenía un lago, estamos hablando de un lago congelado, y apareció de la noche a la mañana un segundo lago e incluso un trozo más de tierra. Estamos hablando que es una isla volcánica, lo que significa, bueno, que sí, que puede cambiar. Así que ante esto, bueno, pues se preparó lo que es un equipo de investigación para lo que es investigar la isla y sobre todo ese segundo lago que había aparecido, ¿no? Estamos hablando que había aparecido, se cree que por la actividad volcánica. Para ello se le asignó esa tarea al teniente coronel Alan Crawford, que es británico, ¿no? Con toda su unidad. Le proporcionaron un buque llamado HMS Protector, que ese buque era de bandera sudafricana, ¿no? Y que partió de Sudáfrica. Estamos ya hablando de que esta expedición partió el 2 de abril de 1964. Estamos hablando de que partió en el buque HM Protector. Este buque, sin más incidencia y teniendo mucho cuidado con esos hielos que por allí abundan mucho, sobre todo iceberg, bueno, pues llegaron a la isla Bouvet, ¿no? Esta isla he dicho que está totalmente cubierta de nieve y de hielo, ¿no? Pero su objetivo era uno de los lagos, ¿no? De esta isla, ¿no? Pues ya que he dicho que cuenta con otro lago, pero ese otro lago, bueno, pues ya se sabía que existía.
Al llegar la expedición del teniente coronel Crawford al lago, y decir que para llegar a este lago, el cual está en una pequeña meseta, ¿no? Y para llegar a ese lago cuesta muchísimo trabajo, y siempre con ayuda de calzado especial y con muchísima dificultad. Estamos hablando de hombres andando, caminando. La expedición de Crawford hizo un descubrimiento asombroso, sobre todo para él, ¿no? Y para nosotros, una vez que él lo comunicó. El lago estaba totalmente congelado, como se sabía, ¿no? Se sabía que estaba cubierto de hielo, porque el agua a esa temperatura ya está congelada. Pero en medio de ese lago había un bote salvavidas de madera. Este bote estaba semi-hundido, y parecía que estaba acomodado un grupo de leones marinos, ¿no? Bueno, pues estaban ellos allí cobijados, estaban muy a gusto, ¿no? Decir que la vida en ese islote está para la vida humana, pues allí está deshabitado, pero no para la vida marina, ¿no? Sobre todo al llegar allí, al ver ese extraño que sobresalía a la mitad del bote, pues empezaron a buscar, no había señales de vida por ninguna parte, ¿no? Estamos hablando de que no hay ningún asentamiento humano, ¿no? No se hallaron tampoco ningún cuerpo. El bote estaba, por supuesto, en muy mal estado, y cuando lo observaron no pudieron encontrar ningún nombre o alguna pista de qué barco podría tratarse, ¿no? Y lo más extraño, estamos hablando de que es un lago interior, ¿no? Para que ese bote pudiera llegar al lago, lo deberían haber llevado desde la costa por tierra firme hasta ese lago, ¿no? Cerca de él encontraron un par de remos, estamos hablando de que un bote salvavidas significa que carece de mástil, ¿no? Que es un bote típico salvavidas de los grandes buques, ¿no? No tiene mástil, lo que significa que no se puede navegar, ¿no? Con él, solo intentar salvarte la vida cuando hay un naufragio. Pero el caso es que a quién podía pertenecer, ¿no? Este bote. Decir que la isla está a muchísimos kilómetros de las rutas marinas, así que el teniente coronel Crawford, una vez que ya llegó, se analizó el lago y toda lo que son las pruebas pertinentes. Cuando llegó el Crawford a su llegada a Sudáfrica, pues él declaró con estas palabras, ¿no? Qué drama, y qué nos preguntamos que está unido a este extraño descubrimiento. No había marcas para poder identificar su origen o nacionalidad en las rocas nada. A 100 metros de distancia había un tambor de 44 galones y un par de remos, un flotador de cobre o un tanque de flotación abierto hacia afuera, ¿no? Para algún propósito. Y él, pensando en los náufragos, pues dice que ellos dicen que hicieron una breve búsqueda, pero no se halló ningunos restos humanos. Así que todo quedó ahí, ¿no? Extrañamente. Pasaron 2 años, ya estamos hablando de 1966, y otra, por supuesto, se fletó otra expedición, ¿no? Con el mismo objetivo, ¿no? Analizar el lago, y se había cambiado un poco lo que es la fisonomía de esa isla. Esa isla actualmente pertenece a Noruega, es tierra noruega. Y sobre todo esa expedición en el 1966 era para ver si había cambiado algo, observar, el cambio de la isla. Y no había cambiado nada, ¿no? No había, ni se había formado ni un nuevo lago, el lago no había cambiado, tiene una pequeña, tiene montículo, o mejor dicho, montaña, ¿no? Pero no llegan a los 700 metros de altura. Pero cuando digo que si no había cambiado algo, estoy mintiendo. Sí había cambiado algo. Lo único que había cambiado es que no apareció lo que es el bote que Crawford 2 años antes lo había dejado allí, por supuesto, porque no se lo había llevado, ¿no? La otra expedición, 1966, no encontró el bote que Crawford, hay fotografías en internet de ese bote, de esa expedición, donde aparece Crawford enseñando lo que es un bote. Estamos hablando de un bote grande, ¿no? Así que siempre se la pregunta dónde estaría ese bote y quién había ido allí a llevarse ese bote. Ya como he dicho antes, esa isla está fuera de esas rutas comerciales, ¿no? Allí no hay nada, ¿no?
Además, en esas aguas un bote de remo, eso diciendo a quién pertenecería ese bote, ¿no? Un bote de remo no podía navegar, ¿no? Porque en esas aguas hay mucho iceberg y mucho hielo en el agua, ¿no? En el mar, ¿no? Así que este misterio es un misterio real, ¿no? Aunque muchos creen que es una leyenda, pues es un misterio real. Pero actualmente parece, Juan Carlos, que se ha resuelto, ¿no? O por lo menos en un principio. Ahora se sabe que antes de Crawford, ¿no? Estuvieron en la isla otra expedición que, bueno, pues no se sabía, y ahora se sabe que concretamente en 1958, estamos hablando de una expedición americana, ¿no? Con el que llevaban el barco, un rompehielos llamado Westwood, ¿no? Bueno, pues estuvo en la isla, concretamente se sabe que estuvo el 1 de enero de 1958. Sobre todo no hay ninguna mención sobre estos científicos que estuvieron allí, no hay ninguna mención que tuviera algún problema o que dejara algún bote o que encontraran un bote. Así que tenemos una franja de tiempo, estamos hablando de 1958, que estuvieron esos americanos, a 1964, el cual encontró Crawford el bote, ¿no? Así que esto dio a un veterano, un historiador, Michael Duff, hombre, con ese nombre creo yo que es importante. Este historiador Michael Duff, ¿no? Buscando en los artículos científicos relacionados con la isla Bouvet, encontró que en 1959, justo un año después de que estuvieran esos americanos, otra expedición soviética estuvo en la isla. Aquí también salió el nombre del científico Gennady Alexeyevich, el cual hizo un trabajo de ornitología con el título Algunas observaciones de aves en la isla de Bouvet. Y esto fue publicado en 1964. Bueno, incluso en este artículo aparece el nombre del buque, que es otro rompehielo, ¿no? Que se llamaba, el buque de rompehielo se llamaba Ops. Pero aquí tampoco se describe de que nada se encontrara atípico. Estamos hablando que era una expedición científica, notaban todo lo extraño, porque ya ahí se descubrió alguna especie nueva de aves, pero no hay ninguna mención concerniente a la dejada ni de ningún bote o que se encontrara lo que es un bote allí, ¿no? Así que, bueno, seguimos, este historiador Michael Duff, siguió su investigación y, y él encontró en la bibliografía de la región fría del Ártico que una flotilla de balleneros soviéticos que cada año iba a esa región del Ártico. Sabemos ya con qué propósito, ¿no? Cazar ballenas, ¿no? O en este caso pescar ballenas. Los nombres de los buques se llamaban Eslava 1, también y había 9, ¿no? Y todos se llamaban Eslava 1, Eslava 2, Eslava 3, hasta Eslava 9, ¿no? Y a la cabeza de esa expedición, ¿no? A la cabeza estaba el capitán Alexei Nikolayevich, ¿no? Y estos balleneros, también estos balleneros, curiosamente estaban provistos de un bote salvavidas, el cual, una vez que habían arponeado a la ballena, se introducían 10 pescadores dentro del bote, iban a remo no hace falta que lo digan, ¿no? A terminar la faena, ¿no? Y curiosamente encontró que el 27 de noviembre de 1958, uno de esos balleneros, el Eslava 9, exploró la isla de Bouvet, y todo ello queda registrado en el libro de transacciones del Instituto Oceanográfico de Moscú, ¿no? Concretamente la página 129, donde se explica que el 27 de noviembre de 1958 desembarcaron en la isla y que debido al mal tiempo tuvieron que permanecer 3 días en la isla. Imaginaros con qué condiciones, ¿no? Allí no hay ningún sitio para cobijarse. Al final tuvieron que ser rescatados por helicóptero, ¿no? Todo ello ocurrió el 29 de noviembre, ¿no? Estamos hablando de 1958. Todo ese rescate, todo lo que esa operación llevó, está detallado en una revista soviética llamada Kodry, que se publicó en 1972. Y ahí se dice que fueron 10 personas los que se evacuaron del Eslava 9, que fueron 10 soviéticos, 10 pescadores, fueron rescatados por helicóptero desde esa isla. Pero lo que
pero lo que Michael Bass descubrió posiblemente sea lo que realmente sucedió, ¿no, Juan Carlos? Y así apareció el bote en el lago. Pero, claro, hay algunas preguntas. Eso sobre todo es lo que dice Michael Bass, pero hay alguna pregunta. Si el bote se dejó el 27 de noviembre de 1958, ¿por qué en 1959 otra expedición soviética, donde estaba el científico, bueno, el Gennady Alexeyevich, no había comentado nada en sus informes ni en su cuaderno de Pitágoras, no, nada. Y eso fue un año después. ¿Y por qué ya en 1966 habría también desaparecido ese bote de la isla? Decir también que los pescadores de Eslava 9, hay que pensar cómo llevaron el bote, si fuese esa la respuesta, ¿no? Porque estamos hablando de que Michael Bass dada esa respuesta, pero da algo sucedido que fue real, ¿no? El rescate de esos 10 pescadores, pero ¿cómo pudieron esos 10 pescadores llevar el bote desde la costa, ¿no? Estamos hablando desde la costa de esa isla al lago, ¿no? Ya que una persona andando le costaría muchísimo trabajo cuanto más lleva una embarcación. Y otra cosa muy curiosa, llevar esa embarcación a un lago donde no se puede navegar, ya que el lago está 365 días, bueno, pues cubierto de hielo. Y si fuese poco, ya para terminar, mira, esa isla, aparte de tener muchos misterios, porque parecía en un momento dado que desaparecía, el 22 de septiembre de 1979, varias fotografías satelitales, en ellas se observa un gran destello en esa isla. Y hay observadores y hay expertos que han analizado esa fotografía y dicen que lo que se ve en esa fotografía realizada por un satélite podríamos decir espía norteamericano, ¿no? Bautizado Vela. Y esa fotografía, al haber analizado, parece los expertos decir que es una detonación nuclear. Es la que aparece en esa fotografía. Así que, bueno, estamos hablando de una isla que parece ser que es un misterio, pues sigue uno detrás de otro. Es muy fuerte esto último que acabas de decir, ¿no? Lo de lo nuclear. No sé si esa fotografía se pueden ver. Lo que sí es verdad que el satélite, bueno, fue lanzado por Estados Unidos para intentar observar esas detonaciones, porque estamos hablando de la Guerra Fría, y esas detonaciones de esos países que tenían esos armas nucleares. Entre ellos estaba Francia, estaba sobre todo Rusia, ¿no? Pero esa isla pertenece a Noruega, ¿no? Y está fuera del alcance de cualquier país. Y además, años antes de esa detonación de 1979, creo que fue en 1970, 9 años antes, se declaró patrimonio de la humanidad, o sea, patrimonio natural, cual estaba protegido. Se hizo una investigación, todavía no se ha desclasificado, ¿no? Y se hizo una investigación por parte de Estados Unidos, pero nadie, todo el mundo alegó. Francia dijo que él tiene un atolón, no recuerdo, en el Pacífico tiene un atolón, Francia, donde hace sus pruebas nucleares. La Unión Soviética lo tenía en otra parte, o sea que en esa parte, estamos hablando en el Atlántico Sur, no hay nadie que pruebe sus armas nucleares. Creo que Estados Unidos le echó la culpa a Sudáfrica. Sudáfrica siempre lo ha negado, ¿no? Siempre ha dicho que ni tiene arsenal nuclear ni nada, que lo ha negado. Pero si es verdad que están esas fotografías, es muy curioso, ¿no? Que los expertos sepan que es una detonación nuclear, ¿no? Unos por otros, Michael, como siempre, la casa sin barrer. Ellos hacen de las suyas y nosotros pagamos las que ellos hacen. Porque, en definitiva, quien sale perdiendo siempre somos los de a pie, ¿verdad? Sí, los de a pie, porque siempre, ¿quién no recuerda que cuando tanto los países poderosos, ¿no? Dicen que, bueno, cuando se arme cuando ocurra la Tercera Guerra Mundial, bueno, pues tienen ellos su búnker preparado para la élite, ¿no? Los demás, bueno, que nos den un poco la lata, ¿no? Que nos den por culo, como dicen por aquí, ¿no? Como dicen por aquí abajo, ¿no? Que nos den ya que no pasa nada si nosotros morimos, ¿no? Daños colaterales,
como dirían ellos. Michael, ¿tienes tema preparado para la semana que viene? Bueno, pues no, por si algún oyente quiere que prepare algún tema o tiene algún dato o quiere que hable de algo, bueno, porque lo envíen un mensaje y bueno, pues y hablaremos para el jueves que viene. Ahí lo dejamos, que nos contacte como siempre por las vías habituales, les estaremos muy agradecidos y Michael seguramente que también prestará muchísima atención a la petición y pondrá trabajo sobre ello. Pues sí, pues por supuesto, porque bueno, mi tema, sabes que la historia está llena de misterio y sobre todo esa historia oculta. Y debería darse en las clases, debería darse en los colegios la historia oculta, que la historia oculta no es mentira ni es leyenda, es la historia que no te hacen estudiar, ¿no? Uh-huh. No te hacen estudiar, te hacen decir que Cristóbal Colón, por ejemplo, nació en Génova, Cristóbal Colón era italiano y no escribió ninguna carta ni ningún trazo en italiano, ¿no? Es extraño, ¿no? Sí. Pero en fin, hay cosas así que... Son misterios sin resolver estos. Michael, tú estás escribiendo un libro de algo parecido, ¿no? Sí, precisamente sí. Ya creo que ojalá antes del verano, bueno, pues vea la luz, y es sobre los misterios del descubrimiento de América. Ahí está implicado Colón, está implicado muchísimas personas y sobre todo doy un nuevo enclave de donde Cristóbal Colón pudo sacar esas cartas marítimas, esas rutas y sobre todo le dijeron lo que hacer cuando llegaron allí, ¿no? Porque la verdad es que hay muchos escritos donde dicen que Colón sabía perfectamente dónde iba y cuando desembarcó, bueno, pues sabía perfectamente, bueno, incluso dicen que sabía incluso hablar un poco el dialecto de allí, ¿no? Eso ya es muy, muy grave, ¿no? ¿Es un enclave español o es un enclave europeo? Es español. Vale, porque es que está la teoría esta nórdica, no sé si la conoces, de que Colón estuvo allí y fue allí donde le dieron estos mapas para navegar, porque Colón sabía cómo llegar, lo difícil fue para volver. Sí, exactamente. Sí, bueno, en el libro, bueno, lo describo perfectamente, pero que ya Colón perfectamente tenía muchísimas pruebas de que ya había, al otro lado del mar había una civilización. Que había una civilización y que había tierra. Lo que no sabía perfectamente exactamente era cómo volver, era suicida. Hay que pensar, para que los oyentes sepan, antiguamente, si no sabía los vientos y esa corriente marina era un suicidio. Así que él sabía cómo llegar, pero lo importante era volver. O sea, ¿de qué sirve ir y nunca volver, no? Ahí es donde está el enigma. Lo dejamos ahí, no desvelamos más sobre el libro, que en un futuro no muy lejano lo vamos a tener en nuestras manos para poder leer. Michael, muchas gracias como siempre por todo. Nos escuchamos en 7 días. Ha sido un placer, Juan Carlos. Hasta luego. Juan Miguel Masella Crisóstomo, buenas noches, bienvenido, compañero. Buenas noches, Juan Carlos. Todo un placer el estar una vez más aquí en el programa de Mundo Insólito Radio hablando de estos temas que tanto nos gustan. Muchas gracias a ti por participar, como siempre, un fuerte abrazo y vamos de lleno al tema, ¿no? El tema que nos trae hoy es diverso como siempre y lo hemos titulado Hospitales fantasmales y las armas de los suicidas, simplemente por resumir un poco. Pues mira, simplemente por resumir un poco. Sabes que me gustan los nombres, como entre broma tú y yo decimos, de esos autores del siglo XVIII que ocupaban una página entera. Pero bueno, en este caso... Deberían ver los oyentes los textos que me mandas, como título. Sí, deberían de verlos, por eso te digo. En este caso, me quiero basar mucho en las experiencias que he tenido en todos estos sitios. Le he llamado los lugares de la ruta de los suicidios o lugares de suicidios, porque da la casualidad que en todos estos sanatorios, hospitales que han tenido la fama, ¿no? Sobre todo me voy a basar en lugares de aquí de España, y que han tenido la fama nacional, pues como el Hospital del Torar de Tarrasa, o como el Sanatorio de Agramonte, o como el Balneario de Aguar de Busot, y así podríamos hablar pues muchos de los que son más conocidos, ¿no? Me dejo muchos más.
Bueno, siempre la leyenda está pues que en las épocas de la tuberculosis todavía no habían salido los distintos retrovirus y tal, o antibióticos o lo que sea, y que bueno, pues que la gente eran como, por decirlo de alguna manera, abandonados en estos centros, normalmente a las afueras o a muchos kilómetros de distancia de las grandes ciudades, y casi que no les volvían a visitar, ¿no? Y siempre ha corrido esa leyenda negra de que muchas de estas personas pues se tiraban por las ventanas o se ahorcaban o tal. De ahí me he basado un poco con el tema de los suicidas. Pero bueno, sobre todo el hablar de todos estos hospitales que, debido a estas tragedias, muchos posiblemente tampoco, a pesar de que se trataran estas enfermedades, trataron muchas otras. Y para que los oyentes recuerden, no hay que olvidar el famoso Museo Reina Sofía de Madrid, donde está expuesto el Guernica, y el lugar para mucha gente en el que más leyendas, o el lugar más fantasmagórico abierto de Madrid, era un hospital. Simplemente con eso ya podemos hablar, pues fíjate. Da miedo casi volver a visitar el museo, ¿eh? Pues si tú supieras que todo lo que ves hay más. Estamos hablando en las propias plantas que tú ves. Uh-huh. Tú estás viendo a lo mejor una sala de exposiciones X, y posiblemente detrás de esa pared de pladur o de racilla que ves, tienes todavía muchos metros por detrás de los que te podrías llevar muchas sorpresas. Pero, por ejemplo, voy a contar, lo que me quiero centrar es un poco en las experiencias que hemos tenido, tanto paranormales como no paranormales. Yo en los sanatorios he vivido un poco de todo, he visitado unos cuantos, voy a intentarlos enumerar. He estado en un hospital de Alcázar de San Juan, en su momento investigando con parte de la SEAN, he estado en el hospital de Torres de Tarrasa, he estado en La Barranca, en el Hispanoamericano hace muchísimos años, en La Tablada, en el Sanatorio de Agramonte, y seguramente en algunos sanatorios militares como el de Los Molinos, o como el Santo Ángel de la Guarda aquí en Madrid, o Valpurgis cuando estaba todavía en pie hace muchísimos años, y así pues podría enumerar unos cuantos más. Bueno, cuando vas en todos estos lugares, lo primero, cuando no tienes la experiencia, o cualquiera oyente que nos pueda escuchar, que tenga ganas de investigar o de ir, no saben realmente, si no han ido nunca, los peligros que te expones. Luego, a la gente que te puedes encontrar dentro. Y referente a los tipos de experimentos o acciones que hagas, pues el que te puedas entrar en un ataque de pánico, sugestión o no. Yo he vivido un poquito de todo. En el Hospital del Torres de Tarrasa, por ejemplo, con grandes compañeros como Fran Recio, en su momento Miguel Ángel Segura, María José Pérez, Jover, y muchísima gente que nos reunimos allí en algunas ocasiones, aparte de todas las veces que fueran ellos, que eran un montón. Pues vivimos un poco de todo. La gente que se quería colar, gente armada. Yo he estado en un hospital de aquí de Madrid, en el Santo Ángel de la Guarda, con una gran amiga, Marta. Estábamos los dos solos, estamos hablando a las 7 o las 8 de la tarde, no estamos hablando a las 2 de la mañana, y bueno, pues estar paseando para intentar realizar unos experimentos por la parte de arriba. Juan Carlos, lo que te voy a contar es totalmente cierto. De repente nos aparece un guerrillero totalmente mimetizado, con la cara pintada, con toda ropa militar y con un fusil de asalto grandísimo. Pero este era de carne y hueso, ¿no? El hombre, que sí era de carne y hueso. Menos mal. Fue impresionante. Bueno, pues resulta que eran gente que estaban jugando al juego de las pistolas con tinta y todo esto, pinball, sí. O como se llame. ¿Vale? Bueno, pues esto lo que yo quiero dar a explicar es qué experimentaciones podemos realizar dentro, muchas, pero qué veracidad las podemos dar a las mismas, ¿no? Sobre todo cuando estás realizando sesiones psicofónicas para intentar captar esas voces
y se nos puedan colar ruidos cuando no estamos con un circuito cerrado o con otros muchos medios en los que se pueden anular este tipo de sonidos. Pues serían nulas. A nosotros nos han seguido. Nosotros hemos estado, por ejemplo, en el Hospital de la Barranca y en uno de los momentos empezar a escuchar ruido para arriba y a ver un grupo de gente entre botellón y realizando ouijas. En otras ocasiones, también en este propio Hospital de la Barranca, de repente empezamos a escuchar unos cánticos, que esto acojona más. Bajamos a la parte de los sótanos y cuando fuimos a unas zonas donde hay también una especie de entrada a colectores que comunica con otro edificio de enfrente, pues estaban realizando algún tipo de misa negra y alguien había en una camilla, tumbado. Nos hemos encontrado, por ejemplo, gente pues casi como si totalmente borrachas estarían, por supuesto, no nos fuimos con un palo a tocar a ver si están vivos o muertos, pero totalmente por ahí en medio de los pasillos, imagínate. Sí, pero también Juan, no sé, yo por ejemplo la experiencia que he tenido, la última investigación que se hizo aquí en el Hospital Tuberculoso de Viana de Cega, aquí al lado de Valladolid, con el parte del grupo SBS de Sevilla, entre ellos vino Concha Vara, colaboradora de este programa, y antigua colaboradora también, Mari Carmen García López. Un saludo para ambas desde aquí que nos estarán escuchando. Y bueno, dentro de la investigación también estaba Alberto Toribio, que es un compañero que tiene un programa también radiofónico, no sé si lo conocéis, de aquí de Valladolid. Sí. Y bueno, ante ciertas preguntas, es cierto, o sea, allí estábamos los que estábamos, menos Alberto Toribio y su pareja y el compañero que venían con ellos. Los otros que estábamos allí dormíamos todos en mi casa. O sea que no era nadie que venía de ningún lado que no conociéramos. Y te puedo asegurar que a ciertas preguntas respondían con golpes, o sea, 1 o 2 golpes, depende lo que se le solicitase, a lo que fuera que respondiese. Y te digo yo que impresiona, que puede ser fruto, que impresiona, mira. Puede ser fruto de la casualidad, no te lo puedo llegar a discutir, porque claro, evidentemente no lo ves. Pero que eran golpes certeros y automáticamente después de realizar la pregunta, también te lo aseguro yo, ¿eh? Nos ha pasado. Mira, te voy a contar una experiencia, varias experiencias además con medios de comunicación. En el Hospital otra vez de la Barranca, que a mí le llaman la Barranca porque está en la zona de Navacerrada, que se denomina así, pero en realidad se llama Santo Ángel de la Guarda. Grabando con Samantha Villar, en una de las sesiones psicofóricas que estábamos haciendo en el lugar donde os he contado antes que cuando bajamos vimos a una gente haciendo una especie de ritual con velas y alguien tumbado en una camilla, pues justamente ahí estuvimos haciendo un experimento y cuando en una de mis preguntas, pues incité un poco a que si estaban presentes dieran alguna señal, pues se escuchó justamente en ese momento un golpe tremendo que ellas mismas, tanto la gente que me acompañaba a mí como la gente que acompañaba a Samantha, chillaron. Uno de los detectores que los teníamos totalmente apagados se encendieron solos. Y no te lo pierdas, cuando salimos de ese cuarto para subir las desvencijadas escaleras del hospital, de repente escucho a las chicas chillando. Alumbramos con una linterna para atrás, vemos unos ojos rojos y teníamos en el sótano una vaca. ¿Una? Vaca. Una vaca en el sótano. De carne y hueso. Que era la que propiciaba los golpes, a lo mejor. La única explicación sería que la vaca hubiese bajado en ese momento justo y no haberla vuelto a escuchar, hubiese levitado hasta donde estaba, porque el golpe fue arriba del todo. O sea, la vaca estaba en nuestro mismo nivel. El golpe fue arriba. Vale, no te había entendido. Pero es que no se la escucho en ningún momento. A ver, que una vaca hace ruido cuando anda. No creo que se quede en un sitio, en una solera de cemento, quieta, totalmente inmóvil. No me lo imagino. Yo lo que me sorprende es que hace una vaca en un lugar así. Bueno, no es raro encontrarte vacas por la zona, porque es lo que te digo, es la zona de Navacerrada, es una zona pues que tiene muchos prados y mucha gente lleva ganado, sobre todo cuando tienen pocas cabezas, pues llevan el ganado por allí y van andando por esa zona y están a su bola, como es una zona abandonada y están también los de Protección Civil y hay como un parque de bomberos cerca, pues la sueltan por ahí, pero lo increíble es qué hace abajo del todo, en el sótano, ¿por dónde ha bajado? Ha bajado las escaleras,
O sea, no sé, es un poco... sí, algo... sí, es muy extraño. ¿Perdón? Que es muy extraño, sí. Es rarísimo, pero es que además es lo que te estoy diciendo. O sea, que estábamos, pues estaba Samantha Villar, un cámara, una chica, Marta, Pablo Moreira, alguien más y yo. Y éramos 7 personas y no vimos a la vaca, pero es que además cuando tú bajas a este hospital, que no es como por ejemplo el Toras, que era maravilloso, ¿no? Con esos pasillos tan largos, las habitaciones, o los Molinos cuando estaba bien, a diferencia de todos estos hospitales en los que puedes apreciar pues toda la antigua construcción dentro del deterioro, aquí no tienes construcción que apreciar, porque el edificio que estamos hablando, bajas una planta diáfana, otra planta diáfana, menos en la planta de abajo, que se mete en la zona de colectores, y unos cuartos como de calderas al estilo, para que se haga la gente un poco la idea de donde supuestamente bebía en la ficción Freddy Krueger, ¿no? Pues de estas tremendas, con unas tuberías gigantescas, con diámetros de 1 metro y todo eso, y todo lo demás diáfano, la planta de arriba diáfana, con agujeros que se comunican entre unas y otras, los huecos del ascensor, sin ascensor. O sea, no sé, es un poco extraño no haberla visto antes, y en todo el rato que estuvimos realizando preguntas, colocando los detectores, ellos haciendo lo que tuvieran que hacer, dándose paseos, nadie viera la vaca. Estaría, o sea, es rarísimo. Estaría de camuflaje. Claro, estaría de camuflaje, lo que te digo, estaba totalmente quieta ahí, o estaba durmiendo, y llegó un momento que la despertamos, y fue cuando se movió, y ya está. O a lo mejor el propio golpe ese cuando estuvimos realizando la sesión, pues fue lo que la despertó, porque otra explicación es lo que te digo, no la tiene. Pero bueno, también hemos visto una forma antropomorfa lumínica saliendo de una pared en un hospital de la provincia de Ciudad Real, que no puedo decir el nombre, y bueno, ahí estaba también varias veces ver la luz, cómo pasaba de una parte a la otra, y luego intentar realizar pruebas desde las ventanas, por si eran los focos de coches y demás, aunque no era posible en la otra parte de la pared porque no había ventanas. Pero bueno, hicimos varias pruebas, si tenía la pared, tenía alguna parte donde solamente fuera pintura y la luz pudiera rebotar de una parte a otra o lo que fuera, y bueno, ahí está. En otro, un cajón moviéndose solo. De repente una mesilla, estar en un pasillo, ver desde lejos a unos 20 metros como un cajón de una mesilla de esas antiguas de hierro que pesaban un montón con ruedas, pues cómo se abría solo, llegar para ver si era algún tipo de roedor, si había cualquier cosa, y no ver absolutamente nada, poner a monitorizar el pasillo y no volver a ocurrir. Estos lugares, por ejemplo, Juan Miguel, debido a su historia de dolor y de sufrimiento, son por eso mismo lugares más propicios para obtener tipo de grabaciones psicofónicas como vosotros habéis hecho. Pero no solamente para eso, para muchas otras cosas. Pero luego habría que hablar de si era real o no tanto suicidio como hablan. Por supuesto, suicidios habría muchos, ¿no? También los hay en el juzgado de familia, que te han puesto cuerdas y mallas como si fuera el circo con los funambulistas. O sea, es algo que se da, y sobre todo si te quedas abandonado. El sufrimiento, por supuesto, siempre está en esa teoría de la impregnación, ¿no? Como que el sufrimiento deja los lugares impregnados, y que parece que el amor y la felicidad o nos damos menos cuenta, o simplemente como nos notamos a gusto no nos damos cuenta realmente. Pero sí, son lugares propicios para todo esto. Aparte de lo que te digo, que es que también tenemos un descontrol. Son edificios súper grandes. O sea, en el Hospital del Torar de Terrassa son, 12, 13, 16, 15 plantas en zonas. O sea, aquí donde estamos hablando son más pequeños, son 6, 7 en algunas zonas. O sea, gigantescos, un montón de puertas, de habitaciones. Por ejemplo, mira, en el Hospital de los Molinos, que era un hospital militar aquí en la zona de los Molinos, en Madrid, en la Sierra de Guadarrama, estuvimos grabando con un señor que se llamaba Richard Persson Mora, era de la Radio Nacional Sueca, como si fuera aquí nuestra universidad a distancia, pero allí en Suecia, para un programa que tienen de aprender español.
Y bueno, pues vino aquí a hacer varios reportajes y me llamó por Madrid Oculto y nos fuimos a Los Molinos. Yo allí en la tercera planta también estaba Pablo Moreira ese día y este periodista, Juan Carlos, lo que te voy a contar te lo juro por lo que más quieras, que es real como la vida misma y no le encuentro ninguna explicación. O sea, esto, pongo la mano en el fuego, si alguien puede encontrar una explicación, que la diga. Todas las puertas de la tercera planta, de la izquierda a derecha, te lo juro, abriéndose y cerrándose solas. No había corrientes de aire ni nada. No había corriente de aire, estuvimos intentando medir con anemómetros, vimos todo lo que era de la sierra, era un día de noviembre, con sol. Es verdad que ese mes, unos pocos días antes, había nevado y había hecho un poco de frío, de estas primeras olas de frío de noviembre, que había nevado en la sierra, que el sueco flipó, coño, ¿no? Si tenéis nieve, no, bueno, tú... sí, hombre, claro, tenemos nieve, ahí la tienes. Sí, te lo juro, fue una expresión por parte de Daniel y no había ningún tipo de corriente de aire. Pero es que luego continuamos grabando una entrevista al fondo del pasillo donde se estaba contando una experiencia de un paciente que había estado allí. Hay que recordar que es un hospital que estuvo abierto hasta los años 95 o 96. Y bueno, pues la puerta sola de la habitación donde estábamos, por la parte no tiene cristales, das una terraza que da pues al campo y demás, la puerta sola que teníamos delante, abriéndose y cerrándose sola. Pasos por todo lo que son como unas escaleras de emergencia de metal, además dan hacia la zona interior de lo que sería la finca del propio hospital, no da hacia la otra loda, aunque también tiene valla y muro. Pues como si alguien estuviera bajando las escaleras de todos los cristales rotos y los tres mirando, y allí no había tampoco absolutamente nadie. Su gestión, el viento, los sonidos de... No sé, pero vamos, da la casualidad que siempre están muy presentes cuando estás realizando este tipo de experimentos, sobre todo si estamos más dados a recibirlos que otras personas. No es lo que te digo, muchas veces el cerebro nos puede jugar malas pasadas, pero lo físico es. Juan Miguel, este sábado próximo, dentro de 2 días, tienes una presentación de algo tuyo, ¿verdad? Efectivamente, pues este sábado aquí en el Centro Cultural Naval de Ochoa, de Navalagamella, en Madrid, voy a presentar 50 lugares mágicos de la Sierra madrileña, gracias al Ayuntamiento, a Mario Martín, por parte del Departamento de Turismo, y del alcalde, que querían que, ya que hablaba de uno de los capítulos del libro, está relacionado con Navalagamella, pues que lo presentara aquí en su centro cultural y que me lo cedían pues totalmente gratis. Entonces es de agradecer. Lamentablemente, por motivos laborales, ya sabes que no vamos a poder asistir porque yo trabajo ese mismo sábado por la tarde, pero si no se tuerce la cosa, el día 2 de febrero, que me parece que es el otro evento, que es el Congreso, casi seguro que lo tengamos libres, tanto la mujer y yo, y seguramente que nos acerquemos a ver ese congreso y allí te conoceremos. Te dije la semana pasada, te vuelvo a repetir, resérvanos un libro, que no se te acaben. No te preocupes, que yo te reservo un libro y además tengo muchas ganas de que nos conozcamos personalmente y además que estoy seguro que las conferencias os van a gustar muchísimo porque los temas de todos los ponentes son espectaculares. Temas, Juan, de los ponentes que, por suerte para nosotros, más de uno de los que han participado aquí, ¿eh? Sí, por supuesto. Entre ellos, por ejemplo, Javier Arres ha participado 3 veces. Sí, no. Y si se lo propones a cualquiera del resto, siempre te van a decir que sí. Son gente realmente agradable, con muchos conocimientos, con muchísimas ganas de enseñar, de contar y sobre todo de entretener. Día 19, que no se nos olvide, ¿a qué hora has dicho?
el día 19 de este mes, el sábado, pasado mañana, a las 12:30 de la mañana, presentación de 50 lugares mágicos de la Sierra Madrileña en el Centro Cultural Anabel Ochoa de Navalagamella, Madrid. Y el día 2, en el mismo lugar, durante todo el día, un congreso de parapsicología, ¿no? Efectivamente, un congreso con invitados como Javier Arries, Jesús Callejo, Carlos Canales, Álvaro Martín, Álvaro Nula Pulido, Miguel Pedrero, Juanjo Sánchez Oro y Arries. Y el señor Juan Miguel Marsella, que hará de presentador supuestamente y también pero vamos, poco hay que presentar a las fieras que van a exponer esos temas. Yo simplemente pues estaré allí para esquivar los tomates que me lancen cuando esté presentando. Bueno, pues esperemos que lo disfrutemos todos juntos y seguramente que hablaremos en Mundo Insólito Radio cumplidamente de aquel evento. Juan Miguel, un abrazo como siempre por todo, muy agradecido porque participes con nosotros. Nos escuchamos en 7 días. Un fuerte abrazo para ti. En 7 días nos escuchamos con un tema que os va a impactar. Pues ahí lo dejamos. Hasta luego. Hasta luego. Amigos de Radio Insólito Mundo España, aquí desde las Américas a Europa, en esta semana estamos muy felices porque viene trabajo, Aries, fuerza, contundencia, poder, equilibrio, amor y emancipación. Vas a lograr muchas cosas. Tauro, tienes que estar muy equilibrado con la vida porque la vida te está dando buenos juegos, buenas mareas. Tienes que estar adelante en todo, adelantado. Géminis, todos tus buenos caminos están llevando a ese logro laboral. Vas muy bien. Cáncer, desde que estás diciendo no a las cosas, estás teniendo el fruto de todo lo que tú quieres. Te felicito. Ya no pares en esos éxitos. Leo, la contundencia y el liderazgo ahorita va a ser tu puerta. No hagas cosas negativas, haz cosas muy positivas. Vas muy bien. Virgo, la visualización de tus creatividades están llegando a los éxitos de tus cuestiones laborales. Vas muy bien. Libra, ahorita vas a cuestionar muchas cuestiones de liderazgo, pero estás en tu trabajo, estás en tu punto, estás en tu creatividad, no pares, vas muy bien. Escorpión, dinero, fuerza y salud, vas saliendo adelante, no te preocupes, la gente te toma en cuenta, eres amado y amada. Sagitario, vienen buenas cosas en tu vida, cambios económicos, cambio de lugar, cambio de trabajo, no va a ser negativo, va a ser positivo. Capricornio, fuerza, mucha fuerza viene ahorita para ti, eres creatividad, eres poder, eres ingenio. Ahorita tu camino ingenioso va a llegar a todas las personas y eso te va a ayudar a nuevos rubros de trabajo. Acuario, creatividad, imaginación, transformación y artista, estás en un momento artístico, tómalo, no lo dejes, manéjalo y arrópalo. Piscis nos está manejando que los momentos de crisis se están yendo, van a llegar tiempos más espirituales en este año que va a ser un poquito caótico, pero tu palabra va a ser el estímulo de terceros. Bien, pues ya hemos llegado al final del programa Mundo Insólito Radio, que espero y deseo haya sido de vuestro agrado. Podéis comentar y aportar información si así lo deseáis contactando con el programa a través del email unmundomisterioso@hotmail.com o a través del teléfono 649-09-7295 con el +34 delante para aquellos que lo hagan desde fuera de España. Vuestros comentarios, vuestra información nos importan y nos aportan aquello necesario para poder mejorar y evolucionar en el sentido de vuestros gustos e inquietudes. Muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias por estar ahí. Sin vosotros esto no tendría sentido. Buenas noches y hasta la semana que viene. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left his tears while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walk alone,
narrow streets of cobblestones. Mid the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold, and then, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that splits the night and touched the sound of silence, and in the naked night I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dare disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silence, raindrops fell and echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was for me. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, whispered in the sound